5 grandes dimensiones que más que tengan que ver directamente con la salud, sí, unas son directas y otras son indirectas, que son tanto el bienestar físico, por supuesto, el psíquico, el social, el económico, y el último, que es a donde se estuvo más tiempo hablando, es el sexual. En el sexual, sobre todo, se habló de las enfermedades de transmisión sexual, en la cual la clamidia, por ejemplo, se ha disparado de una manera tremenda, y curiosamente, además, se ha dicho en la Comunidad de Madrid, en un centro público de la Comunidad de Madrid, que se aumenta exponencialmente tanto la clamidia como el gonococo, la gonorrea famosa de toda la vida. No cabe la menor duda que en este mundo único en el que estamos viviendo todos, enfermedades que antes veíamos muy poco, ahora estamos viendo demasiado. Entonces, además de hablarse, por supuesto, de la clamidia y el gonococo, se habló del SIDA, como no, de la importancia del SIDA hoy por hoy, y sobre todo, en concreto, en la salud de la mujer, lo importante que es poder tomar un fármaco preventivo si vas a tener mucho riesgo o si, por ejemplo, cuando vas a dar a luz. Y eso puede prevenir de una manera tremenda los grandes progresos que ha habido. Luego, por lo tanto, yo creo que este ha sido un tema precioso y muy importante en el Congreso. Estamos muy tristes porque no se está haciendo bien por falta posiblemente de unas políticas estructuradas respecto a la información a los pacientes, al diagnóstico y los tratamientos. Y al ser una enfermedad crónica, la importancia de esos tratamientos es el cumplimiento y la adherencia que tienen que tener las pacientes. Entonces, lo primero que queríamos llamar la atención es que evidentemente sí está aumentando muchísimo. ¿Por qué? Porque la población, hay dos factores fundamentales en la osteoporosis, que son la edad y el sexo femenino. Y la edad, la población está envejeciendo de una manera tremenda, de tal manera que en estos momentos calculamos que hay unos 350.000 fracturas al año en España, y calculamos que para dentro de 8 años van a ser 450.000, es decir, un crecimiento exponencial increíble, con todo lo que conlleva de mortalidad, morbilidad y coste social, y desde luego la pérdida en esa morbilidad de la calidad de vida de las mujeres. Solo una, de hecho, de cada 4 mujeres que tienen una fractura osteoporótica se recuperan completamente. Dicho esto, uno de los puntos que estamos queriendo llamar la atención es sobre la ruta asistencial. ¿Qué significa? Y se habló específicamente en el Congreso de la ruta asistencial. Que una mujer no sabe en un momento dado si tiene riesgo o ha tenido una fractura, a dónde ir y cómo ir, y por lo tanto eso es lo que tenemos que facilitar. Porque muchas veces uno va al médico de atención primaria y el médico de atención primaria se queda y se para ahí el concepto y no continúa, otras veces sí. Entonces lo que tenemos que hacer es facilitar la ruta asistencial a las mujeres que tienen alto riesgo de fractura por osteoporosis. Las unidades de coordinación de la fractura son fundamentales. ¿Por qué? Primero, quien ha tenido ya una fractura se multiplica por 4 el riesgo de tener otra fractura en ese mismo año. Por lo tanto, son un grupo muy claro, que es lo que los médicos entendemos y priorizamos como cuidados, un grupo de alto riesgo de tener otra fractura. Y por lo tanto, si una unidad multidisciplinaria hospitalaria toma a cargo a esa paciente, las posibilidades de reducir, tener otra fractura son tremendas. Hemos calculado, por ejemplo, ahora mismo hay 70 unidades de cuidados de fractura multidisciplinarias de las FLS, que llamamos nosotros, de fractura, en España. Y con esto calculamos que podemos evitar 23.000 fracturas. Entonces, estas unidades son fundamentales. Lo que hay que hacer ahora es facilitar el camino para poder llegar a estas unidades, lo que hemos llamado antes la ruta asistencial. Otro de los temas vitales han sido tratamientos hormonales y no hormonales. Yo siempre aquí lo que cuento es que esto está cambiando muchísimo, ¿no? Yo creo que hay 3 escalones
importantes hoy por hoy en casi todas las patologías, ¿no? O en casi todas las alteraciones. Uno son los cuidados de medidas higiénico-dietéticas, el ejercicio y la dieta. Aquí están los fármacos como el tercero, y entre las medidas higiénico-dietéticas y los fármacos, este escalón del medio son los nutracéuticos, es decir, todos estos productos que tenemos naturales, que no son fármacos, que son efectivamente muchas veces menos eficaces que los fármacos, pero que en un 60% de los casos van a evitar el tomar el fármaco. Y sobre todo que en la sintomatología leve o moderada, evidentemente nos podemos ahorrar el fármaco con sus posibles efectos secundarios. Luego, el concepto de estos tres escalones, empezar con las medidas higiénico-dietéticas y añadir un nutracéutico y esperar 3 meses para ver si es suficiente y actúa, puede hacer que no se necesite el tratamiento. Aquella paciente o mujer que necesite el tratamiento, bueno, se ha dado cuenta que primero hemos empezado con medidas, por decir de alguna manera, más naturales, y que si lo es necesario, pues le damos el tratamiento final. Luego, por lo tanto, los nutracéuticos para mí juegan un papel tremendo en los 3 primeros meses de intentar evitar los fármacos y que pueden abarcar a un 60% de las pacientes, que son muchas. Prácticamente para todas como primera medida, para evitar, si es posible, como he dicho, en un 60% el producto, el fármaco. Pero sobre todo en las mujeres que se quejan de alteraciones de la calidad de vida en la menopausia, pero son leves y moderadas, porque posiblemente las que tengan síntomas severos vayan a necesitar una terapia hormonal, ¿no? Un tratamiento más contundente durante un tiempo. Después a lo mejor se podrá hacer el cambio a un nutracéutico. Entonces yo diría de principio que como primera medida podría ser interesante en la mayoría de las pacientes y desde luego en todas las que tengan sintomatología leve moderada. Y ya por fin ha quedado claro que la patología cardiovascular es la más importante, la que causa mayor número 1 de mortalidad en la mujer, que por lo tanto tenemos que prestar una atención especial, ¿no? España creo que somos muy buenos en tratamientos agudos, es decir, una persona tiene un infarto, va al hospital, le cuidan de una manera magnífica, nadie duda de la gran calidad que existe a ese respecto en España, y lo mismo podría decir de una fractura osteoporótica. Sin embargo, en la prevención no tanto. En la prevención y esas medidas. Y además hay un tema en este caso de las mujeres muy curioso, que dicen, yo era de tensión baja siempre. Uno es de tensión baja hasta que es de tensión alta, evidentemente. Entonces muchas veces ni se creen que tengan la tensión alta y es el momento en que hay que empezar a tratar. Lo mismo digo con el colesterol. Hay esos 4 factores de riesgo que delimitan la prevención cardiovascular en la mujer fundamentalmente, en la que tenemos que tener un especial cuidado. Y esos son la hipertensión, el colesterol, la obesidad y la diabetes. Luego estas 4 patologías que son específicas, que son las que elevan de una manera tremenda el riesgo cardiovascular de la mujer, es en donde deberíamos de insistir. Insistir no solo significa diagnosticar y tratar, sino insistir significa también en hacer un seguimiento, porque como toda la patología crónica, el abandono de los tratamientos es de un 50% al cabo de un año, luego por lo tanto tenemos que estar ahí y hacer un seguimiento en esa paciente y concienciarla. Hay uno de los temas que a mí me parece más bonitos ahora, que me parece interesantísimo, que es la toma de decisión compartida. Toma de decisión compartida implica que sí que tiene el médico que informar mucho a la paciente y después de decirle las posibles opciones, pero tiene también como punto positivo la concienciación de la importancia del tratamiento y el seguimiento del tratamiento de la paciente. Claro, tú después tienes que cumplir con esos criterios, pero la toma de decisión compartida creo que va a ser obligatoria en España y que va a ser un tema apasionante.
La falta de adherencia, bueno, yo pondría muchos motivos para ello, ¿no? Primero, pues porque se aburren. Segundo, porque, claro, hay enfermedades como puede ser, por ejemplo, el colesterol, que tú no notas nada. Cuando lo notas cuando tienes un infarto, es decir, no te duele. No es como la artrosis que te está recordando la rodilla que te está doliendo continuamente y entonces intentas tomar medidas, sino son enfermedades silenciosas. Lo mismo pasa con la osteoporosis, ¿no? Entonces la persona que tiene el colesterol alto, por poner un ejemplo, que tiene la diabetes, que también muchas veces no causa ningún síntoma hasta que realmente es un síntoma importante, pues son temas que hay que tenerlos en cuenta. Y otro tema es curioso, por ejemplo, yo pongo como una anécdota que hay una bajada espectacular de la toma de fármacos en España durante los meses de julio y agosto. Parece que el tema de las vacaciones es también de las vacaciones del fármaco. Como me voy a la playa, pues no tomo el fármaco. No creo que sea así, pero sí creo que es porque te debería de ir al médico y aquí qué pesado es, no conozco a nadie pues en Benidorm y entonces, bueno, pues si ya se me ha acabado, pues ya cuando vuelva y no me lo compro. Creo que en el fondo el mensaje es claro, es la concienciación del propio paciente hacia su enfermedad. Y esa concienciación tiene una palabra solo, que es información y formación. Información y formación de esa paciente para que ella misma asuma esa obligatoriedad de un tratamiento, de una buena adherencia al tratamiento. Es una de las cosas que tenemos que mejorar más en España. Y decía un amigo mío, y eso es verdad también, que hay otro motivo, que el teléfono, por decirlo de alguna manera, es fundamental. ¿A qué me refiero? Si uno está tomando un fármaco y nota, por ejemplo, molestias en el estómago, si llama automáticamente a su médico y puede hacerlo y habla con él, bueno, automáticamente digo en 2 o 3 días, y el médico le dice, no, eso no tiene nada que ver, este fármaco no, mira, vamos a hacer esto, lo otro, pues no lo abandona. Si no tienes facilidad de poder contactar con ese médico, lo abandonas. Y entonces ese es uno de los puntos que yo creo. Y ha mejorado mucho con la pandemia, porque con la pandemia ahora las posibilidades de comunicarte por otras vías nos ha facilitado mucho esa conexión. Entonces en la pandemia no todo ha sido negativo, ¿verdad? En ese sentido las conexiones entre médicos y pacientes no presenciales se han disparado de una manera tremenda. Ojalá tomemos en cuenta esto y en el futuro podamos seguir haciéndolo. Una de las grandes protestas que ha habido, lo que pasa es que yo creo que ya empieza a haber concienciación, es que si un hombre tiene un dolor precordial torácico, pues automáticamente se toman unas medidas rápidas teniendo o pensando que puede ser un infarto, ¿no? Y en la mujer eso ha tardado mucho más tiempo. Se pensaba que podía ser algo de estómago o algo de tal, o angustia o ansiedad o lo que fuera, y entonces se hacían siempre, se ha dicho igual, diagnósticos tardíos, tratamientos tardíos y por lo tanto la gravedad de la enfermedad era mayor. Hoy por hoy ya ha habido muchos artículos en el que hemos llamado la atención, se han llamado la atención y yo creo que ya estamos concienciados de que la causa número 1 de los procesos de muertes en procesos agudos de la mujer están ahí y que por lo tanto debemos de pensar tanto en hombres como mujeres de la misma manera. Y yo creo que sí que está llegando. Eso va a mejorar mucho la mortalidad, porque en el momento que estemos concienciados de que la posible gravedad de un proceso agudo que es igual en el hombre y en la mujer, realmente podremos actuar rápidamente y podremos mejorar.